Dios les bendiga a todos en esta hora. Doy gracias al Señor por darnos la nueva oportunidad de estar conectados una tarde más. Cada uno de ustedes pues se ha bendecido en el nombre del Señor. En esta hora, antes de comenzar, pues tengo el deseo de dar una pequeña retroalimentación sobre el capítulo 1 de Daniel. Y vamos a continuar también con el capítulo 2, que es bastante extenso, pero que lo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Que sea el Señor que tome el control en esta hora de todo lo que vamos a hacer, porque solamente somos instrumentos, el que hace todo es Él, y la honra y la gloria es para Él. Y veíamos que el libro de Daniel pues es un libro que nos habla bastante sobre los tiempos finales, y su título es pues Daniel y sus compañeros en Babilonia. Y veíamos que qué significaba Daniel, y significa Dios es mi juez. Veíamos también que en ese tiempo pues Daniel no estaba solo, tenía 3 compañeros, y habla de 3 compañeros que estaban en Babilonia porque ellos habían sido llevados de Judá para un país extranjero. Y entre ellos pues estaba Daniel, ya dijimos que significa Dios es mi juez. Estaba Ananías, que Dios es un Dios de gracia. Y estaba Misael, que significa quien buscará en oración. Azarías, que significa Dios ayúdame. Pero una vez ellos fueron llevados a un país extranjero, pues sus nombres fueron cambiados. Daniel pues pasó a llamarse Belsasar, Ananías pasó a llamarse Sadrad, Misael Mesad y Azarías Abednego. Y podemos ver en estos jóvenes que ellos nos daban una gran enseñanza en el relato de su vida que está establecido en la palabra, que los valores no son negociables y que no nos debemos contaminar con lo que a Dios no le agrada. ¿Y por qué esto? Porque ellos estaban en Judá. Recordemos de lo que vimos, de que el rey Nabucodonosor tomó posesión de Judá, porque estaba el rey Joacín, y Joacín era judío, pero se había alejado de los caminos del Señor. Entonces hablábamos de que Dios puede dar muchas promesas a una vida, pero si nos desviamos del propósito de Dios, pues el Señor se aleja, la gracia del Señor, el respaldo de Dios se aleja. Entonces, pero en cambio estos jóvenes, ellos, a pesar que fueron llevados a otro país y les habían propuesto, porque ellos habían sido seleccionados como lo más especial de la realeza para ser llevados a Babilonia. Entre eso estaba un edicto de que se les diera una comida específica para que fueran, según humanamente, ellos todavía aún más especiales. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de comida que había indicado que ingerieran por parte del rey. Entonces, y cuando ellos estaban operando en obediencia, pues el Señor puso gracia en lo que era el jefe de los eunucos, que era el que estaba obligado y estaba autorizado por el rey para que les dijera qué era lo que debían de comer. Y vemos que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia, veíamos en todas las letras, en toda ciencia, y que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y mencionamos unos pasajes bíblicos que en 2 de Reyes 23:26 y 2 de Reyes 24:25, 2 de Crónicas 36:5 hablaba sobre el rey Joacín. Y pues ahí veíamos que Joacín, pues como mencioné, no había sido un buen rey en Jerusalén, y que durante su reinado en el 3er año pues había llegado Nabucodonosor desde Babilonia con un ejército poderoso, se había sitiado en el lugar y había tomado posesión de ellos, se había llevado todo también, todos los bienes. Y vemos pues que Dios se había alejado de estos líderes judíos por lo mismo que no estaban en la voluntad de Dios, y que Nabucodonosor había sido usado por Dios para lo que había ocurrido, pero no porque fuese un hombre de parte de Dios, ni que fuese con gracia aparte del Señor, sino que lo hizo para hacer algo que quería hacer con este rey Joacín por la desobediencia. Y pues Nabucodonosor tomó el control de ese lugar, y ya después lo que
he mencionado de los jóvenes hebreos que fueron llevados a Babilonia. Pues ellos eran muy especiales, no se había encontrado defecto en ellos, pero lo más especial que tenían estos jóvenes es que se guardaban para el Señor. Y que el Señor no es que opera una regla. Por ejemplo, ellos fue no contaminarse con la comida que se les había establecido, pero no así. Por ejemplo, cuando lo del jardín del Edén, que allá era fruta, ¿verdad? En este caso ellos estaban comiendo eso, pero allá era eso lo que no se debía comer, una fruta, el fruto del árbol prohibido. Entonces aquí quien establece las cosas que permite o no es Dios. Y en ese sentido nos tenemos que enfocar nosotros. Entonces, hermanos, veíamos ahí que si nuestro deseo debe ser honrar a Dios, tener una vida digna de alabanza delante de Él, porque es de esa manera que nosotros vamos a tener gracia de parte del Señor, apartándonos de lo que Él no quiere. Y de esa misma manera el Señor llena una vida de las cosas que un hombre natural humanamente no las puede adquirir, pues son divinas. Y si bien es cierto que el hecho de ese ejemplo de estos jóvenes estar en otro país extranjero y ellos no cambiar, nos da también una enorme enseñanza de que nosotros estemos donde estemos, nosotros tenemos que mantener nuestra integridad, nuestra convicción, nuestra certeza de quién nos ha llamado. Porque somos portadores del reino de los cielos, somos voceros del que nos ha llamado. Entonces debemos ser genuinos en todo lugar. Y de lo que nosotros expresemos, como nosotros actuemos, es como está nuestro corazón. Entonces por eso es necesario que nuestro corazón, a veces decimos que se concedan los deseos de su corazón, pero debe ser un corazón conforme al de Dios, porque nuestro corazón humanamente puede ser muy egoísta, egocéntrico, vanaglorioso, pero el corazón que Dios pone en su voluntad van enfocado a los propósitos que Él quiere lograr en nosotros. Entonces, y teniendo un corazón conforme al que Dios quiere, es ahí donde nosotros tomamos un compromiso real para servirle al Señor. Y las reglas, el principio básico que opera es que si nosotros hacemos lo que Dios quiere, esa protección, esa recompensa viene. Y hablábamos que si hacemos lo A, pues por lógica y línea recta viene el resultado, que es el B. Pero a veces queremos hacer lo A, lo B y queremos esperar resultado C y va a venir el D. Entonces, ¿qué significa? La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y pues vemos que el Señor, en cualquier situación que usted esté pasando, así como estos jóvenes hebreos, el Señor en todo, Él se encargó en ese momento que estábamos estudiando, Él así ha de hacer también con cada uno de nosotros, según sea la dificultad que estemos pasando. Entonces vemos acá que la esencia de todo es que nos apartemos de lo que Dios no quiere, que nos mantengamos firmes en quien nos ha llamado, porque repito, somos portadores del reino de los cielos. Y en ese sentido, pues avanzamos a lo que es el capítulo 2 del libro de Daniel, que habla de que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Vemos pues que ellos ya estaban en Babilonia y el Señor les había dado algo muy especial a ellos. El Señor les había dado sabiduría, les había dado entender muchas cosas que solo Dios las puede hacer. Y vamos a ir leyendo y aprendiendo un poco sobre lo que desarrolla este capítulo 2, recordando, hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacer el esfuerzo por ir e indagar más sobre la palabra. La palabra siempre tiene aún más. No es lo que escuchamos en un momento todo, no, siempre hay más. Siempre aún hay más. Esa es la diferencia del pan espiritual al pan humano. Que el pan humano usted va a hacer, lo comemos y ahí se acabó. Pero el pan espiritual no, nosotros ingerimos y cada vez la palabra nos trae algo más hermoso. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Vemos acá que Nabucodonosor tuvo sueños, dice acá la palabra.
y no eran cualquier sueño. Pues dice ahí que se perturbó su espíritu. No era un cualquier sueño, era algo bien impactante que le había pasado a Nabucodonosor en ese momento. Entonces, y vemos acá que el versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues sí, se presentaron delante del rey. Vemos aquí que este rey había tenido sueños y estaba perturbado su espíritu por lo que él había visto. Pero se le fue el sueño, o sea, él no se recordaba qué era lo que había soñado. Fue terrible lo que soñó, pero no se recordaba. Y como en ese entonces pues habían lo que sabemos que magos, astrólogos, todas esas personas que eran considerados los más sabios, pero que sabemos que esa sabiduría venía de la carne, venía de lo contrario a la voluntad de Dios, venía del enemigo. No así aquellos jóvenes hebreos. Recordemos que estamos hablando de ellos, de Daniel y sus compañeros. Allí estaban esos jóvenes manteniéndose siempre comiendo lo que ellos habían acordado para agradar a Dios. En ese momento que Nabucodonosor tiene ese sueño y pierde la noción de lo que había soñado. Versículo 3. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Imagínense soñar algo y no saber qué lo que había soñado. Estaba angustiado aquel rey que hasta había mandado a llamar a todos esos reyes, magos y astrólogos, encantadores para ver que le pudieran explicar el sueño. ¿Cuál era el sueño? Y cuál era la interpretación de ese sueño. En el versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Es decir, que estas personas que se creían sabias, que se consideraban lo más importante en aquel momento, no le podían decir el significado del sueño a Nabucodonosor. No le podían decir cuál era el sueño. Ellos le estaban diciendo: dinos el sueño. ¿Por qué? Porque era fácil tener el sueño y poder dar cualquier interpretación. Pero no, el rey no se recordaba del sueño. Y ahí empezamos a ver que empieza a operar algo divino, porque ese sueño había venido de Dios. ¿Y de dónde cree usted que iba a venir la interpretación? Iba a venir también de Dios. El recordar el sueño que había tenido este rey también iba a venir de Dios, porque todo lo que viene de forma divina tiene también un resultado e impacto e explicación divina. Pero como estas personas no eran las que tenían el respaldo de Dios, no tenían algo especial que Dios había puesto, pues eran por parte del enemigo. Entonces ellos no podían explicarle a Nabucodonosor sobre su sueño. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Vemos acá que el rey pues vio que ellos no le podían dar una explicación, aún considerándose que eran sabios. No le podían dar una explicación y él dio una sentencia sobre ellos. ¿Y qué él les dijo? De que iban a ser hechos pedazos y que sus casas iban a ser convertidas en muladares. Vemos acá lo importante, dejando a un lado que estas personas no podían explicarle a Nabucodonosor. Vemos la importancia de que Dios quiere darnos habilidades que el hombre natural no posee, las cosas especiales a las cuales el Señor ha prometido a usted y a mí, las cosas que le prometió el Señor a Daniel y a sus compañeros, esas cosas sobrenaturales que no se pueden adquirir en esta tierra, no se pueden adquirir con ninguna cosa que queramos esforzarnos, no, vienen del cielo. Entonces por eso es importante que nosotros nos guardemos para Dios. Recordemos lo que Dios le había entregado a Daniel. ¿Pero por qué se lo había entregado? Porque se estaba guardando para Dios. Si usted y yo queremos ser utensilios agradables, instrumentos para el Señor, también tenemos que guardarnos para el Señor. No puede ser posible que nosotros estemos pensando que el Señor va a usar nuestra vida para algún propósito que Él quiera cumplir en alguien si nosotros no nos estamos guardando como el Señor quiere. Entonces,
con Daniel vemos acá que él fue un hombre que recordó que siempre él estaba mirando en Dios. Él tenía que vivir una vida conforme al propósito de Dios. Había un edicto encima. Él estaba en un país extranjero, estaba en Babilonia, un país lleno de dioses paganos, de tradiciones paganas, pero eso no importó para que él se mantuviera firme. Nosotros de la misma manera, no interesa las cosas que estén alrededor nuestro, quizás hasta en la misma casa, hermanos, está pasando que este está loco, esta está loca, que mira, que no vive su vida, que hace hasta aquello y lo otro, solo orando pasa, solo va al culto, solo esto. No escuchemos esas voces. Nosotros nos tenemos que mantener firmes en el que nos ha llamado. Nos tenemos que mantener firmes en el que ha prometido hacer muchas cosas para su vida y la mía. El que nos ha dado promesas, pero promesas que se van a cumplir si somos fieles al que nos las ha dado esas promesas. Versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación, dijo el rey. Pero como estas personas no podían decirle al rey cuál era el sueño ni su interpretación, pues como dije en un principio, este sueño venía de un origen divino. Su respuesta, su interpretación tenía que venir de un origen divino. Y vemos ahí también que cuando dice en un inicio que fue en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, ese 2 tiene una simbología. Es decir, aquí hay dos puntos diferentes. Nabucodonosor pensaba que él era todo y que por él era todo, pero vemos que la realidad es otra. Dios tenía un propósito, y vemos acá pues Nabucodonosor, si bien es cierto, no es un hombre que esté bajo la voluntad de Dios, pero aquí está Dios usando la vida de Daniel, ya preparándola para un propósito especial, algo que quería hacer con Nabucodonosor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor quiere hacer algo especial con nosotros. Dejémonos que Él prepare nuestro corazón para que después Él como instrumento nos use para trabajar y bendecir a otro también con el propósito que Dios tenga con esa vida. Versículo 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Con eso les digo, ustedes no saben nada. Ustedes lo que quieren es entretenerme aquí. Ya dije yo que ustedes van a ser hechos pedazos y que sus casas van a quedar hechos muladares, porque ustedes no saben nada. Ustedes la quieren fácil, ustedes quieren que les diga el sueño y decirme cualquier interpretación. Recordemos que Nabucodonosor era un hombre que no estaba bajo la voluntad de Dios, pero no era por tontito. Perdónenme la palabra, pero no era por tontito que estaba como rey. No, ahí había también algo. Ahí había algo en él también. Entonces él dijo: no, si no me dicen el sueño, pues aquí no hay nada. Comenzamos por eso. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa, decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar por interpretación. Nabucodonosor insistía. Y él ya estaba claro. Si no me dicen esto, pues es que ustedes no son lo que dicen, ¿verdad? Ese es el enemigo que deja burlado a todos aquellos que hace creerse que tienen algo. Pero lo que somos hijos de Dios, el Señor nunca nos va a dejar humillados ni burlados. Entonces vemos lo especial que es tener algo sobrenatural de parte de Dios. Porque vemos estas personas quedaron humilladas, apenadas ahí, aún siendo considerados los más sabios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían algo especial de parte de Dios. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Vemos que hasta estas mismas personas reconocen que nadie puede dar la interpretación ni decir qué fue lo que soñó el rey. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mire qué precioso. Acá ya están reconociendo que ellos no pueden entender.
Ellos no pueden interpretar. Salvo, dice, ¿cómo dice ahí? Salvo a los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Qué significa eso? Que existe una excepción y ellos lo reconocían. El 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Él ya lo cansaron, no le pueden decir nada y él dijo que mandasen a matar a todos los sabios de Babilonia. Pero recordemos que Daniel y sus 3 compañeros habían sido, ¿qué? Reconocidos como sabios, a pesar de que ellos no habían comido lo que el resto. Pero el mismo rey había reconocido que eran sabios. Y dice la palabra que 10 veces más que los demás. Entonces, si mandan una sentencia sobre todos los sabios, ¿qué significa esto? Que ahí va Daniel también y van sus compañeros en esa sentencia de mandar a matar a toditos los sabios. Pero ¿y qué pasó con ellos? A ellos están enfocados en servirle a Dios, ellos están enfocados en adorar a Dios, ellos están enfocados en mantenerse fieles. Pero esta noticia va a llegar a ellos, estamos hablando de sus vidas. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Imagínense, ellos estaban adorando a Dios, me imagino. Ellos estaban siendo fieles al Señor en lo que el Señor ponía en su corazón. Y llega esa noticia, mire, ustedes van a ser asesinados porque el rey ha ordenado que todos los sabios sean eliminados. La pregunta aquí es ¿por qué no mandaron a traer en un principio a Daniel y a sus compañeros? Porque ellos tenían algo diferente. Ellos tenían algo diferente, no era de esta tierra lo que ellos tenían, era divino. Por eso no fue a ellos que los mandaron a traer. Mandaron a traer a magos, a astrólogos y todo lo que mencionamos, pero no fue a Daniel ni a sus compañeros que mandaron a traer en un principio. Pero vemos aquí en el versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. El 16. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Vemos la situación difícil, que estamos hablando de tener vida o ser asesinado. Por algo que quería saber el rey y no lo sabía. Y vemos aquí lo que le dijo Daniel. Primero se cuestionó por qué tan rápido ese edicto, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero Arioc, que era prácticamente el capitán de los que asesinaban, él explicó lo que había pasado. Que el rey había tenido un sueño, que lo había olvidado y nadie le podía decir su sueño, nadie le podía decir su interpretación. Y que la orden había sido de que se asesinaran todos los sabios. Pero vemos acá que Daniel le dice algo. Él le dijo que le diese tiempo. ¿Para qué le pidió tiempo Daniel? Le pidió tiempo para orar, para adorar, para preguntarle al que todo lo sabe. No le pidió tiempo para llorar. No le fue a suplicar al rey, no. Es que nosotros tenemos al que le tenemos que venir y decir todo lo que está pasando, la angustia, el problema. La tribulación no es al que nos está sentenciando, no es a un hombre, no es a una mujer, no es a un político, no es a un magnate, no es a nadie con una posición, es a Dios que tenemos que venir y hablar con Él, consultarle a Él, que lo divino viene de Él. Pero podemos pensar, pero ¿y cómo Arioc le va a hacer caso a Daniel? Si ya tiene una orden de parte del rey. Es que hasta en esos detalles trabaja Dios cuando somos fieles. Hasta en eso trabaja Dios, pone gracia. Así que no pasemos desapercibidos los pequeños milagros que hace Dios todos los días. De repente tenemos que hacer algo y usted no sabe ni cómo fue que se lo dieron amablemente. De repente tenemos que hacer algo y vimos un resultado que no nos imaginamos y no nos explicamos
tiene explicación divina. Es la gracia que el Señor está poniendo en esa persona para con nosotros. Es la gracia que el Señor está poniendo porque somos fieles, porque estamos ahí tratando todos los días, esforzándonos por agradar al Señor. Eso se llama un milagro de Dios, eso se llama una misericordia y una gracia de Dios que no tiene explicación humana, pero sí la tiene divinamente. Y fue lo que pasó con Daniel, porque dice que en el 17, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Fue y les dijo, miren, está pasando esto, tenemos que hablar con Dios. Tenemos que preguntarle, tenemos que adorarle, tenemos que saber la respuesta. Ya pedí tiempo. Y el Señor puso gracia y se le permitió ese tiempo. 17, que fue cuando él se fue a decirle a sus compañeros el 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Vemos acá Daniel y sus compañeros estaban fieles en lo que Dios les había indicado. Y de repente viene la noticia que los van a asesinar. Y Daniel, ¿para qué fue que pidió ese tiempo? Para pedir misericordia del Dios del cielo. No se fue a reclamarle. Señor, nosotros nos estamos guardando, no estamos comiendo lo de esta gente, no estamos haciendo las cosas que hacen los de Babilonia. Señor, y nos tienen amenazados de muerte. Imagínense que Daniel se hubiera puesto a renegar, a quejarse. Daniel no se puso a quejarse. Daniel no se puso a renegar. ¿Qué dice que iba a hacer? A pedir misericordia. Ahí hay algo revelador para nosotros. Cuando usted y yo estamos, a veces nos decimos que porque me llegó esto, es cuando más firme estoy en el Señor, es cuando más esforzado estoy. Es que es ahí donde llegan las batallas más grandes. Cuando hay pruebas, gocémonos porque algo estamos haciendo en lo espiritual. Cuando no hay nada, preocupémonos. Entonces, pero de repente usted dice, pero ¿cómo es que yo estoy ayunando, yo estoy orando, estoy yendo todos los días al culto, estoy escudriñando la palabra y pasa esto? Nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios, ni renegar, hoy que me estoy esforzando más me pasa esto. No, tenemos que pedir misericordia delante del Señor. Él sabe lo que va a hacer en ese momento de angustia, Él sabe qué va a hacer en ese momento. Porque nosotros no somos nadie para cuestionarle a Dios. Nosotros no somos nadie para estarle renegando a Dios. No. Tenemos que pedir misericordia porque esa misericordia solamente viene de Él. Eso es lo que le agrada a Dios. La adoración, que estemos suplicando, implorando delante de Él. No que le estemos cuestionando ni que estemos renegando por lo que no se está pasando. Es ahí donde se mueve la mano de Dios. Porque si Daniel hubiese llegado cuestionándole y renegando a Dios, ¿será que Dios le hubiera dado la revelación de ese sueño y su interpretación? Creería que no. Pero ellos no llegaron así. Ellos llegaron pidiendo misericordia. 19. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Mire qué glorioso. Como ellos no llegaron renegando, ni quejándose, ni nada. Ellos llegaron pidiendo misericordia delante del Señor. El Señor le mostró a Daniel el sueño. Le mostró a Daniel la interpretación. Y qué bonito. Ya había ahí una respuesta para llevársela al rey. Pero ¿qué pasó? Veamos lo que pasó en el versículo 20. Dice ahí, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Detengámonos ahí un momentito en ese versículo. Estaban ellos orando, pidiendo misericordia, el Señor les dio una respuesta. ¿A quién hay que darle la honra y la gloria cuando llega una respuesta? Al que dio la victoria. Al que dio la victoria. Y recordemos aquel pasaje de la Biblia donde están los 10 leprosos que fueron sanados. ¿Cuántos de ellos volvieron a darle la honra y la gloria al Señor? Solo uno. ¿Y con los 9 qué pasó?
Dios hizo el milagro con ellos, pero ¿y por qué solo regresó uno? Vemos aquí este momento tan especial. Daniel y sus compañeros le dan honra y gloria y reconocen que fue Dios que hizo todo. Porque nosotros a quien tenemos que darle la honra y la gloria en primer lugar es a Dios. Porque de Él viene lo que necesitamos. Porque imagínese usted que Daniel hubiera recibido esto en visión y se hubiera ido corriendo rápido para donde el rey. Aquí estoy, ya me sé todo. No, Daniel no hizo eso. O lo que pasó con los otros leprosos. Se fueron por de sus familias, que se fueron a pasear, se fueron a compartir con ellos. Porque acuérdense, no habían estado con sus familiares. No. Aquel único leproso regresó y le dio gracias al Señor. Daniel le dio la honra y la gloria al Señor porque el Señor le había revelado. Nosotros al recibir la victoria tenemos que darle las gracias al Señor y después vamos y le contamos al resto. Después vamos y resolvemos lo que necesitábamos con la respuesta que Dios nos dio. Pero lo primero es darle la honra y la gloria a Dios por su fidelidad para con nosotros. 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor quien hace lo sobrenatural. Él es el que puede cambiar situaciones instantáneas. Recordemos, aquí nadie sabía el sueño. Aquí nadie sabía la interpretación. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Hay enfermedades que no hay cura. No hay cura, no hay solución. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hay problemas que no le vemos solución ni aquí, ni allá, ni donde sea. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, Dios transforma toda cosa en un instante porque su poder es grande e infinito. Para Él no hay límites, para Él no hay cosa que lo pueda detener. Él opera como a Él le parece, como es su voluntad y opera en lo sobrenatural. Entonces aquí para Dios no fue imposible cambiar una situación. Había una sentencia de muerte sobre todos los sabios. Pero vino el Cristo de poder, reveló y ahora iba ¿quién? Daniel ya tenía la respuesta. La tenía Daniel. Era Daniel con sus compañeros que se guardaban para Dios. No eran los demás que eran considerados sabios. Vemos que ellos habían recibido la respuesta, estaban adorando a Dios. Si queremos tener una vida conforme a la voluntad de Dios, nunca podemos dejar de adorar. Ese debe ser nuestro fundamento. Nunca debemos de estar tan apurados como para decir no tengo tiempo para adorar a Dios. Es en la adoración que se glorifica a Dios. Es en la adoración que se glorifica el Todopoderoso. Y es ahí donde Él cambia situaciones imposibles y las hace posibles. Él transforma cosas que se veían imposibles de transformarse. Pasan en la adoración. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es que delante de los ojos del Señor no hay nada oculto. ¿Queremos ser guiados por Dios? Hagamos su voluntad. Porque delante de Él no hay nada oculto. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Dice, mire, te pedimos. ¿Por qué dice te pedimos? Porque estaba él con sus compañeros, no estaba solo orando. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vemos acá que él en todo momento reconoce que es Dios que le ha dado la fuerza, que es Dios que le ha dado la sabiduría, que es Él que ha revelado todo lo que no se sabía. Daniel reconocía que lo que había en él sobrenatural era la fuente de Dios.
Nosotros cada vez que el Señor nos usa para algo, debemos de reconocer que es Dios. La fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él viene el talento, de Él viene la gracia, de Él viene el conocimiento, de Él viene la revelación, de Él viene todo. Nunca decir yo prediqué, pasó esto, yo oré, pasó esto, yo canté, pasó esto. No, yo, no. Existe el Todopoderoso, que de Él viene todo lo que usted y yo hacemos. Incluso nuestra vida es de Él. Todo es de Él. ¿Cómo vamos a querer venirle a pantallarle al Señor y yo aquí, ya no? Porque lo que hay en una vida, Él es el dueño, Él fue que lo puso. ¿Queremos ser usados por Dios? Recordemos que somos solamente la voz del Todopoderoso. Pero el origen de la voz es Él. Recordemos que todo viene de Él. Entonces hay que reconocer lo que viene de Dios. No adjudicárselo. Porque si no, el Señor ya no está respaldando, ya no se está glorificando en esa vida. Daniel aquí le estaba reconociendo todo al Señor. 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Vemos acá que Daniel ya tenía la victoria. Se había ido a orar, a pedir misericordia, le había dado gracias al Señor y se fue delante de este Arioc, que era el que tenía la orden de parte del rey para matar a todos los sabios. Y Daniel le dice: no los mates. Yo ya sé lo que el rey soñó. Yo ya sé lo que significa. ¿Sabe que aquí hay una tipología mesiánica? Porque el ir Daniel a Arioc y decirle que no mataran a los demás sabios, eran personas que eran injustas, no se merecían la salvación. Y gracias a lo que Dios había hecho con Daniel, ya podían ser salvos. Aquí vemos la tipología mesiánica, porque Jesús de la misma manera, Él vino en rescate de todos nosotros, siendo injustos e inmerecedores, Él vino a rescatarnos. Entonces aquí la palabra nos está revelando eso, esa tipología mesiánica, a través de eso que sucedió en ese momento. Cuando Daniel le dice: no los mate, yo ya sé lo que el rey necesita saber. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Para cualquiera podría parecer esto paradójico, ¿verdad? Y este que tenía la orden para matar a todos los sabios, ¿cómo es que viene ahora y se aparece y ante el rey y le dice: traigo a alguien? El rey le pudo haber dicho: pero ¿y que no fue a matar los que te mandé, pues? Ve que en todo opera el Señor. En todo opera el Señor. Y el 26, respondiendo el rey, dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, recordemos que les habían cambiado el nombre: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero mire lo que le dice en el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Delante del rey, Daniel fue reconociendo que humanamente nadie le iba a dar interpretación, nadie le iba a contestar, pero que había un Dios, el Dios de los cielos, el cual revela los misterios que se le habían sido revelados a Daniel. Por eso cuando el Señor nos da la victoria y nos toca ir a afrontar la situación para la cual necesitamos la victoria, tenemos que ir también y ahí reconocer el poder de Dios. Que fuera de Él no es nada posible, pero que con Él sí. Y
Y vemos acá que pues Daniel ya le comienza a decir al rey acá en el versículo 28, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y en lo que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Vemos acá que ya Daniel no solamente interpretó el sueño, no solamente comenzó por decirle cuál era el sueño, no. El Señor le mostró a él también incluso lo que Nabucodonosor sentía y deseaba en su corazón antes de soñar. Ve lo poderoso que es Dios. Él revela más de lo que nosotros esperamos. Y pues vemos acá que le dice Daniel, estando tú en tu cama, oh rey, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir y en lo que revela los misterios y te mostró lo que ha de hacer. Y en el 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Aquí también Daniel reconoce que no es porque es él el que está ahí. No, Dios tiene un propósito. En el 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Vemos acá en esencia que el sueño era terrible. Y le sigue diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce. 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vemos acá que menciona varios elementos. Menciona el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Aquí nos está hablando de una imagen en el sueño. Pero esto no es una simple imagen y está ahí, no. Esto tiene un significado. Esto nos está hablando de imperio. Y cuando le dice ahí que la cabeza de esta imagen era de oro fino, está hablando en el versículo 34, dice, estabas mirando y hasta que una piedra fue cortada. No con mano hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Pero vamos a detener en el versículo 33, 32 y 33, que vemos acá que está hablando de imperio. Recordemos lo que estudiamos en Apocalipsis, estábamos hablando de imperio. Varios imperios que no son de parte de Dios. Tienen origen satánico y que aún con toda su fuerza van a ser destruidos porque el imperio y el reinado que va a prevalecer es el de Cristo. Pero vemos acá que comienza con ¿qué? Con ese imperio babilónico, hasta llegar el imperio único del que hablamos también en Apocalipsis. Pero que todos estos imperios, ¿qué quiere decir? Se oponen al propósito de Dios. Entonces en ese sueño el Señor le estaba mostrando algo especial a Nabucodonosor. Había algo divino y revelador. Imagínense en esa época, para hasta estos tiempos, porque esto es para tiempos finales. Si es bien es cierto, varios imperios se han venido manifestando, pero falta un imperio, que es un imperio bien complejo. Y recordemos lo que hablamos también del anticristo. Estamos viendo cosas acá en el libro de Daniel para tiempos finales. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Vemos acá que esa piedra en el sueño es Jesús. Por eso es que dice que esa piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Es decir, el Señor no se quiere decir que es que Jesucristo tuvo un origen ni nada de eso. Él es eterno. Pero aquí lo que nos quiere describir es el carácter. El carácter que Él tiene un fundamento humano
no humano, sino divino. Entonces vemos acá que la piedra que estaba en el sueño es Jesús. Y esa imagen es una ilustración de estos imperios. ¿Qué quiere decir? Que van a ser destruidos por el Mesías. Porque todo lo contrario a Dios, hermanos, por más fuerte que se vea, no prevalecerá. Y luego habla de una montaña. Dice ahí, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte y se llenó toda la tierra. Es decir, esa montaña de la que habla ese pasaje se refiere a un gobierno sobre toda tierra, que habla del reinado del Mesías. Ese reinado que sí permanecerá, en ese reinado que usted y yo estamos esperando estar en ese día glorioso. Por eso tenemos que vivir conforme al carácter, bajo redención, como el Señor quiere que vivamos. Así como también Daniel estaba bajo esos propósitos de Dios. 36. Este es el sueño también, la interpretación, él diremos en presencia del rey. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí es donde nos reafirma que era con el imperio babilónico que comenzaba a cumplirse esta profecía. Luego dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí vemos un cambio, habla de un imperio también que va a ser fuerte, pero a la vez frágil. Y recordemos lo que vimos también en Apocalipsis de los 10 reyes, pero que se dividía ese imperio, que 3 se apartaban. Y a esto está haciendo énfasis también ese sueño, a eso se refiere. Y vemos acá cómo Daniel es usado para hablarle a Nabucodonosor en esa interpretación. Entonces, así como Daniel, nosotros queremos ser hombres y mujeres fieles a Dios para ser voceros de Él. Entonces no permitamos, hermanos, como lo que decía mi hermano Noé, que las pequeñas zorras dañen la viña, como dijo Salomón. Es decir, esas pequeñas cosas que al Señor no le agradan, porque eso evita que usted y yo seamos usados como Dios quiere. Eso evita que recibamos las cosas divinas que Dios nos quiere entregar. Tenemos que ser íntegros, fieles y obedientes delante del Señor, santificados, redimidos, consagrados a Él. Y así el Señor va a hacer algo poderoso con cada una de nuestras vidas. Así lo hizo con Daniel. Él fue usado como instrumento para su honra y su gloria. En ese momento, para estarle hablando a Nabucodonosor todas estas cosas. En el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, lo que estábamos hablando de, lo que vimos en Apocalipsis. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Vemos que son imperios no de origen divino, que son de origen humana, satánico, y que es constituido por personas no redimidas, no dentro de la redención. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Estos elementos de los que hablaba y veíamos la imagen en ese sueño, es porque no había una unidad. Y es que todo lo que no proviene de Dios nunca va a prevalecer, nunca se va a mantener unido. El 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Vea qué glorioso. Lo que Dios
tiene establecido para ese reinado glorioso, eso no va a ser destruido como lo que levanta el enemigo, como lo que el enemigo hace en contra de los propósitos de Dios. Y dice que él permanecerá para siempre. 45. De la manera que vistes que el monte fue cortado de una piedra, no con mano, la cual se desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vemos acá que habla de un imperio que se va a destruir, se va a dividir, pero habla de uno que no. Y ese que se va a dividir es porque aquí, hermanos, hay un conflicto, hay un problema en ese sentido, en esa base, que se va a romper. ¿Por qué? Porque hay una batalla en marcha. El motivo de la marcha, ¿cuál cree usted que es? La humanidad. Es la humanidad. Porque el enemigo quiere que la humanidad le adore. Pero Dios demanda adoración de nosotros como humanidad. Pero si las dos cosas son similares, ¿qué es lo que pasa aquí? La diferencia está en que el enemigo lo busca a través del soborno, a través de la mentira. Pero en cambio Dios lo busca a través de la salvación y la redención. Por eso el Señor nos ha dejado el libre albedrío y depende de nosotros con quién queremos estar. Con el que da victoria eterna o con el que da victoria falsa, temporal. De nosotros depende. Y no solo lo que decimos, porque nuestra mejor certeza de estar en la voluntad de Dios es nuestra vida. Es nuestra vida. Esa es la certeza. Podemos decir muchas cosas con nuestra boca, pero no es eso lo que nos da la certeza, sino qué tipo de vida tenemos delante de Dios. El versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Vemos acá, hermanos, de que dice que este rey se postró sobre el rostro y se humilló delante de Daniel. Aquí vamos a aclarar un punto. Esto no quiere decir que tenemos que postrarnos delante de hombres. Sabemos que delante de un hombre no. Pero aquí mismo también se manifiesta la tipología mesiánica. Es decir, que así como se postraron ante Daniel, Jesucristo se va a postrar a rodillas delante de él. Eso es lo que nos quiere decir la palabra a través de lo que dice ahí. Y vemos que el rey pues estaba sorprendido y estaba agradado. Estaba agradecido por lo que se le había dicho, se le había dado a conocer el antes del sueño, cómo era que estaba, el sueño y su interpretación. Y el versículo 48. Entonces, el 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Ve a este rey no siendo temeroso de Dios, siendo el rey de Babilonia, reconoció que ciertamente el Dios de ellos era el Dios de dioses. Es que cuando el Señor hace algo que no tiene justificación humana, sin necesidad de nosotros hablar, las mismas personas que no tienen el temor ni el conocimiento de Dios reconocen que es Dios que lo hizo. Es Dios que lo hizo. Y es ahí donde viene la esencia de lo que hemos hablado anteriormente. Vemos el hecho de guardarse para Dios, Daniel, cómo Dios lo ha usado hasta ese momento. Lo que el rey comienza a reconocer del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos en integridad delante de Dios, para que a través de lo que el Señor haga en nosotros, el Señor a través de nuestra vida, por su misericordia,
transforme corazones, transforme vida. Debemos anhelar ser medios de bendición, no medios que dificulten el propósito que Dios tiene en alguien. Verso 48. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vemos qué hermoso Dios lo que estaba haciendo ya hasta ese momento. Estaban en la corte. ¿Por qué estaban en la corte? Porque ellos no se habían contaminado con lo que comían en Babilonia. Ellos no se habían contaminado con lo que hacían los babilónicos. A pesar que estaban en tierra extranjera, ellos se mantenían para Dios. Y podemos pensar nosotros, pues sí, pero es que ellos preguntaron, mire, ¿será que no comemos eso? Pues, y cuando esto del sueño, le dijo Daniel al que estaba a cargo para llevar a cabo el asesinato de todos los sabios, dame tiempo. Y le dijo que sí. Y podemos quizás pensar, pues sí, pero es que ellos les dijeron sí. ¿Qué hubiese pasado si les hubiesen dicho no? ¿Será que ellos se hubieran mantenido? ¿Será que ellos hubieran cambiado de opinión? Esa pregunta la vamos a ver en el capítulo 3. Ahí vamos a tener la respuesta. Pero lo importante de todo esto es que ellos fueron respaldados por Dios, por su fidelidad. Así que, para concluir, evaluémonos. ¿Hay algo que no le agrade al Señor de nosotros? Dejémoslo. Alejémonos, apartémonos. Guardémonos para el Señor y cualquier cosa que estemos pasando, no le cuestionemos, no reneguemos, sino vengamos y démosle la honra y la gloria que Él se merece. Pidamos misericordia y cuando Él nos dé la victoria, no olvidemos reconocer el favor de Dios, no olvidemos, y aún llevando el resultado de lo que estábamos esperando, quizás ante los demás, reconocer que fue Dios que lo hizo. Porque eso, Él honra a los que le honran. Así que como Daniel, a través de la palabra, es un gran ejemplo para estos tiempos, en nuestro diario vivir, hagámoslo. Él pudo hacerlo, nosotros también podemos con la ayuda del Señor. El mismo Dios que tuvo con Daniel es el Dios que está con usted y conmigo. Pero seamos fieles. No estemos en dos pensamientos, no estemos ahí, ¿qué hago? No, tengamos convicción. Y no tengamos límites para adorar a Dios. Porque gracias a la misericordia del Señor, como fue usado Daniel en ese tiempo, usted y yo podemos tener acceso también a saber esta hermosa profecía también para estos tiempos. Yo le animo, yo le insto a que también sigamos estudiando la palabra. Cada pasaje, pues ahora llevamos 2 capítulos. Y si el Señor no ha venido y Él nos presta vida con el Dios del Señor, pues la próxima semana veremos el capítulo 3. Pero como toda palabra que escuchemos en todos lados, no nos quedemos con lo que escuchemos. Vamos y indaguemos más, que le repito, cada vez el Espíritu Santo nos trae algo más a través de la misma palabra. Hasta acá mi tiempo, Dios me les bendiga y ha sido un privilegio compartir esto de parte del Señor, una hermosa porción, pues un libro que va de la mano con el libro de Apocalipsis y pidámosle siempre la dirección al Señor para aprender cada día más. Dios me les bendiga a todos.